Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este miércoles 26 de enero, una jornada que viene marcada fundamentalmente por dos cuestiones. De un lado, los movimientos migratorios que continúan sucediéndose. Hoy han llegado hasta un total de 5 embarcaciones a la isla de Lanzarote. Bien, sus ocupantes en realidad han sido auxiliados por Salvamento Marítimo en los 5 casos, y hay un sexto que en principio se había anunciado la llegada a Lanzarote, pero que finalmente se va hasta la isla de Fuerteventura, auxiliada por la Guardia Civil. Y hay además la denuncia de una ONG humanitaria sobre un naufragio en alta mar, a pocas millas de la costa de Lanzarote, en la que habrían perecido en torno a 18 personas. Una patera que venía con 27 ciudadanos y 9 habían sido rescatados, y ellos aseguraban que iban 27. Bueno, hablaremos de ello y de otras cosas más en una jornada que también hemos conocido, que el Hotel Papagayo Arena en Playa Blanca lo va teniendo cada vez más complicado, porque se ha conocido que un juzgado ha dicho que no se puede unir las dos parcelas que el hotel había presentado como proyecto, sobre las que se había edificado el hotel, porque en medio de las dos parcelas ya saben que hay un camino de acceso al mar, un camino público, y que sigue siendo público, un vial público, con lo cual al hotel no le queda más remedio que derribar lo construido sobre ese camino, y además todo también el retranqueo, dejar el retranqueo. Bueno, luego lo podremos aclarar con mayor precisión. Vamos a saludar también al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Alfredo Mendoza, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Si hablamos con usted, antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Una jornada en la que, en fin, la incesante llegada de embarcaciones es un tanto la noticia del día. Todas han sido auxiliadas por Salvamento Marítimo. Lo digo porque es que justo antes de entrar insistía en este caso Jacobo Medina del Partido Popular, que si el SIBE, que si el SIBE, que si el SIBE para salvar vidas y no sé cuántas otras cosas más. En definitiva, no hace falta de momento, el SIBE es absolutamente efectivo el que hay, porque Salvamento Marítimo sale al encuentro de las pateras y salva vidas. Sí. De hecho. Afortunadamente no es menos cierto que efectivamente el SIBE se necesita, eso siempre se ha dicho y lo han compartido todos, creo, aquí en la isla de Lanzarote, pero efectivamente la noticia sigue siendo, desafortunadamente, la llegada de pateras, y lo digo pues porque ya sabemos a lo que se enfrentan en ese naufragio hacia las Islas Canarias. Efectivamente, a un total de 5, Jaime, en esas 5 pateras han llegado un total de 219 inmigrantes desde la madrugada, la madrugada de este miércoles hasta ahora mismo. Como bien informaba, se hablaba de una sexta hasta hace muy pocos minutos, hasta antes de entrar en directo, pero finalmente ha sido desviada a Fuerteventura. 219 inmigrantes, repito, entre ellos, pues como siempre hablamos, hay distintos menores también. Y lo que comentabas también, efectivamente se denuncia esa ONG que pueden haber fallecido en el mar. Esa traía supuestamente 27 ocupantes y solo pudieron rescatar a 9, además denuncia que se retrasaron en el rescate y demás. Esto está todavía por verse, pero en fin, en definitiva sí que rescataron a 9 inmigrantes y según las primeras informaciones viajaban un total de 27, vendrían desde Marruecos y la rescataron a unos 80 kilómetros de Arrecife. Pues una de las noticias del día. Por otra parte, un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas y firmado por la magistrada María de los Ángeles Reyes Bernal da al piso con las escasas posibilidades o esperanzas que tenía la propiedad del Papagayo Arena de legalizar el hotel y de que éste siguiera en pie. El auto viene a decir que es ilegalizable y por tanto ha de derribarse la parte ilegalizable del hotel, que es lo construido sobre un vial peatonal público de 5 metros de ancho, mediante el que se accede a la orilla del mar. Parece que sería en torno a los 6.000 metros cuadrados. Para la magistrada consta acreditado que las infracciones urbanísticas materiales impiden la legalización de las mismas, por lo que en cumplimiento de la sentencia que se ejecuta se debe ordenar en base a la declaración de nulidad radical de los actos el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello. En conclusión, el juzgado ratifica el criterio mantenido por la representación legal del Cabildo, ejercida por el abogado Agustín Domingo Acosta, considerando que no cabe legalización alguna sin previa demolición de lo construido en espacios públicos que no son edificables. Viene a decir, por tanto, que todo aquello que se construyó, que es
una parte del hotel que une dos partes del hotel, porque son dos parcelas distintas, tiene que derribarse, y no solo eso, sino porque si se derriba, quedarían las dos partes del hotel pegaditas al camino. Todo el mundo sabe que eso no puede ser, que hay que dejar un retranqueo equivalente a la altura del hotel, con lo cual hay que derribar lo que está construido sobre el camino y un cacho a ambos lados del camino. Eso es lo que dice la ley, que también el tribunal lo que hace es afear al Ayuntamiento de Yaiza por desoír, por desobedecer la orden de pedir la ejecución de la sentencia, pero dicen los tribunales que tranquilos, que si no lo hace el Ayuntamiento ya lo harán ellos. Por lo demás, se los ha invitado ya a consumir en el comercio cercano, ¿no? Sí, efectivamente, consume Lanzarote. Nos hemos trasladado esta mañana al Cabildo Insular, donde han presentado la campaña. El lema es paga la mitad y compra el doble. Yo creo que con esto ya llamará la atención de los ciudadanos y además ayudarán, que esto es lo más importante, a los pequeños comercios de la isla. Que fuese un proyecto paga 3 y bate 2. Que fuese un proyecto que dinamizase y generase actividad en el tejido comercial a nivel insular, que fomentase el comercio local, el comercio de proximidad. Yo creo que este proyecto pues reúne todas esas características, y desde luego estamos seguros que el programa que se desarrollará ahora en Lanzarote será también un éxito, y sobre todo pues provocará lo que todas las administraciones implicadas estamos buscando, ¿no? Es ese desarrollo del comercio, esa reactivación del comercio que tan necesitado está de un empuje después de haber pasado pues todo este periodo de pandemia, y entendemos que nadie mejor para desarrollarlo que una federación que agrupe el tejido comercial y que además sea un actor importante en el desarrollo económico de la isla. Está dotado con 258.000 euros que financia la Dirección General de Comercio y Consumo, y lo podemos dividir en dos fases. La primera fase, que comenzará el próximo lunes 31 de enero, será abrir al público la web consumelanzarote.es con un gran directorio de comercio que funcionará como una especie de centro comercial online donde habrá presencia de los comercios que quieran adherirse. Entonces sumaremos durante este primer periodo a todos los comercios que gratuitamente quieran adherirse a la campaña. Posteriormente, la segunda fase de la campaña, y quizás la más interesante, será la de poner a la venta 5.000 tarjetas de fidelización Consume Lanzarote. Estas tarjetas están cargadas con 60 euros, de los cuales 30 euros pondrá el cliente y 30 euros pondrá Felapyme. La compra de la tarjeta será, todo el procedimiento será digital a través de la misma plataforma, y con estas tarjetas el cliente pues podrá gastar este dinero en los comercios que previamente durante la primera fase se adhirieron a la campaña. Cada cliente podrá comprar un máximo de 4 tarjetas, con lo cual dispondrá de 120 euros gratuitos más los 120 que pondría para gastar en los comercios locales. De ahí el nombre de la campaña, que este es el cartel pues genérico que se utilizará, que lleva el eslogan compra el doble pagando solamente la mitad. Esta segunda fase, la venta de tarjetas, iniciará el 1 de marzo de este año, y pues estará pues hasta fin de existencia y hasta que los consumidores empleen estas tarjetas. Alternativas: el consumidor, cuando compre la tarjeta, que la comprará en la plataforma, en una pasarela de pago como la que vemos en cualquier plataforma, recibirá en su correo electrónico la tarjeta, el QR. Ese correo lo pueden guardar y será lo que presenten en el comercio, pueden imprimirlo y presentarlo en papel, o lo ideal, lo interesante es que lo almacenen en su teléfono, porque es interactivo, de manera que si cuando yo escaneo, si está cargada con 60 euros y por ejemplo me compro una camisa por valor de 15, automáticamente se actualizará el valor que me queda, que le resta al cliente en su tarjeta, y además recibirá un SMS con la información del dinero que le queda. Podrán hacerlo con el móvil, porque también, aparte de la plataforma web, tendrán un aplicativo en el móvil donde podrán gestionar todo el procedimiento, y también se identificará al cliente, si no tienen QR, con el número que identifica cada QR, con su DNI, con su nombre, con su dirección, con toda la información que ha puesto el cliente ahí en la web, de manera que no se va a escapar ningún cliente porque van a poder identificarlo muy fácilmente. Parece poco dinero, pero sin embargo, si vemos esta iniciativa en su conjunto, inyectará hasta 300.000 euros en el pequeño comercio. En el Cabildo de Lanzarote somos conscientes de que la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha supuesto un mazazo para nuestro tejido productivo. Por eso nos esforzamos en apoyar a nuestras empresas con ayudas directas o con medidas como Consume Lanzarote. Creemos además
que el pequeño comercio tiene un gran futuro de la mano de la modernización, porque no le queda otra que seguir adaptándose para poder competir con las plataformas de logística y el comercio electrónico. Para ello, la calidad, la proximidad y un servicio personalizado son 3 herramientas que permiten al sector mirar con optimismo hacia el futuro. Por nuestra parte, el pequeño comercio sabe que tiene en el Cabildo de Lanzarote un firme aliado. Bueno, pues no es mal negocio poner 30 euros y poder comprar por valor de 60. Se me ocurren un par de tiendas más que interesantes en la calle Real y sus alrededores donde poder invertir ese dinero de una manera con mucho fundamento. Bueno, vamos a resaludar al responsable de Obra Pública del Cabildo de Lanzarote, Alfredo Mendoza. Muy buenas tardes de nuevo. Antes que nada, déjeme que le ceda la palabra a mi compañera Paula Delgado, porque estamos hablando estos días, no sé si le han sonado los oídos o no, ha salido su nombre por aquí de manera indirecta, Paola, con el tema del autocovid. Sí. Los carnavales y demás, ¿no? Sí, a ver, de hecho yo creo que es mejor empezar por ahí precisamente porque ha sido el tema de conversación varios días, por no decir ya básicamente toda esta semana sí. En el programa del tema de los carnavales y claro, evidentemente pues ha sonado su nombre, efectivamente. Por un lado, vamos para aclarar temas y saber su versión. Al final lo que deberíamos de comprobar es lo que dijo usted, no sé si pues por septiembre del pasado año, cuando efectivamente estaba al frente de la Concejalía de Festejos, qué es lo que dijo con respecto a la posibilidad de que se celebraran los carnavales, qué dijo con respecto al autocovid, ¿se desplazaría, no se desplazaría? Porque en principio yo tuve una conversación telefónica con la concejala de Festejos en Carnapaez y me aclaró que sí que es cierto que esto se propuso cuando usted estaba al frente de la Concejalía de Festejos, que dijo que si se daban los carnavales habría que desplazarlo, pero que el Ayuntamiento de Arrecife continuaba firmemente con esa idea de que el autocovid si se buscara otra opción para ubicar este servicio, puesto que se celebrarían los carnavales. Y después hemos visto que la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha desmentido y ha dicho que no, que el Ayuntamiento de Arrecife ahora, actualmente, en ningún momento ha dicho eso y que fue usted en su momento cuando lo propuso. Versión de Alfredo Mendoza, que está hoy aquí presente. Pues yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Jugamos otra vez cuando las cosas salen bien, es rédito mío, cuando salen mal, es rédito del otro. Ese es el juego que hemos visto siempre en la alcaldesa de Arrecife, en todos estos 2 años de legislatura. Efectivamente, en el mes de septiembre, quizá a lo mejor en los medios de comunicación, hablábamos de la posibilidad de celebrar unos carnavales como todos teníamos en nuestra retina y que se habían visto en el año 2020, precisamente, cuando fueron los últimos que se celebraron. Los procedimientos, los expedientes de estos carnavales se inician en julio del año pasado, julio del 2021. La incidencia acumulada era de 100 y poco personas a los 7 días o 14 días. Había un paciente ingresado por COVID en Lanzarote y todos pensábamos que habíamos acabado con una pandemia o ya íbamos en el buen camino. El índice de vacunados en Lanzarote estaba en torno al 70-80% en aquella época. Se preveía que a finales de este año pudiésemos alcanzar más del 90% de vacunados. Y las circunstancias eran otras, en las que estábamos planificando unas fiestas de carnavales. Ahora bien, también éramos previsores porque era lo que estábamos acostumbrados en ese año a organizar desde Festejos, y eso tengo que agradecerlo al Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife, siempre teníamos alternativas a cómo desarrollar. Les recuerdo las últimas cabalgatas que nos tocó celebrar, teníamos unas cabalgatas y en un breve margen de tiempo tuvimos que improvisar aquellas cabalgatas que fueron por todos los barrios, que visitaron los barrios de Arrecife y fueron del agrado de muchísimos vecinos y con una programación ya que habíamos tenido anteriormente planteada, tuvimos que desecharla y reinventarnos en poco más de un mes, 20 días. Me parece triste y penoso que después de las formas que se usaron para dirigirse a los concejales del Partido Socialista por parte de la alcaldesa cuando nos cesó, hoy nos atribuye que por causa de nuestro trabajo eficaz, pues tenga ella que verse abocada a tomar una decisión, yo creo que desafortunada, de decir que celebramos los carnavales en fechas cuando vemos que la realidad de la pandemia es totalmente diferente. Básicamente, entonces, si se planteara hoy con estas cifras, evidentemente, ¿usted no hubiese solicitado nada? No, vamos a ver, nosotros es que somos, en ese momento somos realistas. Siempre en los contratos que se intentaban redactar en aquel entonces, siempre anotábamos técnicamente que siempre iba a haber condicionantes
por cuestiones epidemiológicas de la pandemia, ¿no? Evidentemente que era quien estaba marcando los eventos, los actos que podíamos celebrar de concejalías como festejos, cultura, deporte. Y entonces en aquel momento pues trabajábamos con esa posibilidad. Hoy no era el momento de decir que celebrábamos unos carnavales en el recinto ferial, porque no podemos meterle palos en las ruedas al servicio sanitario. O sea, vemos como en el resto del país y también en Lanzarote hay manifestaciones de los sanitarios porque están colapsados los centros de salud, dado el gran número de personas que tienen que atender a diario porque solicitan pruebas PCR y de antígenos, desde antígenos. Entonces nosotros creo que en Lanzarote hemos hecho las cosas bastante bien, con un autocovid que ha funcionado bastante bien, que ha descongestionado al Servicio Canario de Salud en cuanto a ese tipo de pruebas, y no estamos para meter palos en las ruedas al Servicio Canario de Salud, una situación como la que estamos viendo. Es el momento de reinvertirse, de pensar, de ver qué es lo que queremos, y sobre todo, algo que sí veníamos haciendo en el área de festejo hasta que nos fuimos, era consultar con los agentes del carnaval, con todas las personas que los grupos del carnaval, que son quienes al final hacen y diseñan las fiestas. Ellos son los que a mí realmente me preocupaban, porque no podían ensayar por las restricciones que había de reunión, no podían ensayar porque los locales no les permitía tener las ventilaciones adecuadas, y con ellos es con los que hay que contar para diseñar unas fiestas como las que queremos plantear. Y después, bueno, después ya todo lo demás son ocurrencias que han venido de una parte y de otra, y que nuestra reacción como grupo político fue tras unas declaraciones públicas de la concejal de festejo, cuando dice que va a hacer los carnavales en el recinto ferial, que va a instar a que se vaya el autocovid. Evidentemente, pues nosotros, como no quedaba de otra manera, era nuestra reacción. Pues si ha habido declaraciones, yo creo que está más que aclarado, ¿no? Simplemente que si ha habido declaraciones públicas por parte de la concejala de festejo también me tranquiliza en el sentido que, hombre, pues una conversación telefónica nunca no, es algo más privado, y claro, sí que es cierto que yo ya he comentado aquí que a mí me lo había dicho por teléfono, pero ya usted está comentando que lo ha hecho en declaraciones públicas. Sí, se le ha escuchado su voz, básicamente, porque al final, cuando declaras algo a un periodista haciendo declaraciones públicas y luego se huelgan en papel, en digital o en lo que sea. Bueno, vamos a hablar de su papel en el Cabildo de Lanzarote. Trabajó en desbloquear proyectos y cosas que estaban durmiendo el sueño de los justos desde hacía bastante tiempo, años, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, lo más reciente, fue la glorieta de Uga, exactamente, del año 2003. Sí, efectivamente, es un proyecto que está desde el 2003 con una cantidad de serie de dificultades, avatares que ha vivido ese tramo de carretera que no finalizaba, que era el que continuaba el tramo de la Jeria, por cuestiones de cómo se hacen las cosas. Hay cuestiones que hay que tener preparadas y organizadas antes de acometer una obra de ese tipo, y yo creo que es lo que hemos conseguido en este último tramo de legislatura, ha sido terminar una obra que yo creo que es primordial para el entorno, ¿no? El entorno de Uga, la llegada a la Uga, y era una glorieta que todos tenemos en mente como estaba inacabada, que pasaba y transcurría por allí, veía como se intuía una rotonda, que iba a haber ahí una rotonda, pero que por cuestiones de expropiaciones de vecinos y de terrenos que eran privados, pues tenía esa dificultad de concluir. Hoy por hoy, pues gracias a Dios podemos contar con la obra concluida, terminada. Yo creo que ha respetado el diseño de la obra en sí, ha respetado el entorno con esos muros de protección que se han hecho en piedra. Vemos como no atenta al paisaje que tenemos desde la zona de la rotonda, que es la vista hacia todo el Valle de Uga, y se ha hecho una obra integrada en el espacio, en el entorno, y necesaria. Y resto de obras, Alfredo, resto de obras así más que grandes, necesarias, como puede ser esta de la glorieta de Uga, y en las que se esté trabajando desde el Cabildo Insular, pues como bien dice usted, en este último tramo, ¿no?, de legislatura. Pues muchísimas ahí. Estamos terminando ya los carriles, las zonas peatonales y carriles bici que circunscriben todo el anillo de fuego, que dicen también con la isla. Vemos como estamos ya terminando la fase 3. Ingeniero del Cabildo, como saben. La zona de las Maretas, concluimos con el asfaltado y con el pintado de las líneas. Y otras carreteras como la LZ 702, que es se va a hacer una intervención sobre el firme de toda la carretera que discurre desde Yaiza hasta Playa Blanca. Ese es uno de los proyectos también que pronto verá la luz, la carretera de Taballesco, que se inician las obras y podemos terminarlas aproximadamente a finales o en el último trimestre de este año. Son unos grandes proyectos sobre carreteras y obra pública que había en el Cabildo,
Esta semana empezaremos a valorar, porque es importantísimo, el trabajo de redacción de proyectos, ver cuáles son los prioritarios para nuestra isla en este momento, ver los que estaban en una gaveta, como bien decía Jaime, durmiendo el sueño del justo, y se pueden recuperar aquellos que sean recuperables, porque tenemos que decir que hay proyectos como la de la rotonda que vienen del 2003, entonces han sido proyectos que hemos tenido que sacar de la gaveta, reactivar, volver en muchos casos, pues las fichas económicas tienes que adaptarles a los tiempos, y es lo que estamos en el trabajo que se está haciendo, y valorar qué proyectos a partir de la semana que viene para poder empezar a redactarlos, porque los procedimientos son muy lentos y prácticamente pues desde que tienes la idea inicial y empieza la redacción del proyecto hasta que se ejecuta puede transcurrir perfectamente un año, entonces evidentemente pues por lo menos cuantos más proyectos podamos tener, mejores condiciones tendrá el siguiente consejero que venga al área, porque podrá ir ejecutando a medida que vaya resolviendo. Pero su antecesor en el cargo no le dejó proyectos entonces, Jacobo Medina. Sí, bueno, evidentemente los proyectos que hay son los que ya venían también de legislaturas atrás, proyectos la verdad que he visto muy pocos, iniciados, con nueva redacción, y en eso es lo que estamos, en valorar los pocos que se iniciaron para ver qué viabilidad tienen en el momento actual, y los que se pueden recuperar se recuperarán y los que no pues se dejarán durmiendo el sueño. Y por aquello de lo que pasó, que no hace falta recordar, o sí, si usted quiere, ¿ha puesto el freno de mano con respecto a Arrecife? ¿Han cerrado el grifo? No, vamos a ver, yo me crié en Arrecife, ¿no? Sería una injusticia por mi parte. Es un damnificado del actual pacto de gobierno. Utilizar ese tipo de herramientas no. Vamos a ver, los proyectos de Arrecife que pueden estar parados, pueden estar parados por cuestiones ajenas a la tramitación del Cabildo. Sí es cierto que se ha mirado a Arrecife como nunca se había mirado en años atrás. Yo creo que era necesario, ya no solo por el pacto que suscribí, aunque efectivamente mucho tenía que ver, ese pacto que había de entendimiento entre ambas administraciones, y los proyectos básicamente están encaminados, ¿no? Todos los proyectos de Arrecife que estaban propuestos por parte del Ayuntamiento están encaminados, están muchos en vías de ejecución, otros en fase de licitación, y ya digo, son muchísimos proyectos que han en torno a un valor de casi 4 millones de euros desde el Cabildo que se ha aportado a proyectos en Arrecife. Entonces yo creo que no vamos a echar el freno de mano. Todos aquellos, de hecho estos días hablábamos con un concejal también del Ayuntamiento de Arrecife, que había un proyecto que querían trasladar al Cabildo, en cuanto lleguen pues se valorarán, se mirarán y se darán prioridades si vemos que son prioritarios para los vecinos de Arrecife o no. Y con el resto de municipios, Alfredo, porque bueno, cuando explotó todo lo de Arrecife se comprobó que o nadie o muy pocos estaban a gusto trabajando en ese pacto de gobierno. Ahora que está en el Cabildo de Lanzarote, le pregunto, porque no he podido hablar con usted antes, cómo es la forma de trabajo, cómo se encuentra el respaldo por parte de sus compañeros y también, y a lo que iba, del resto de municipios y de alcaldes, puesto que al final el Cabildo coordina esas obras que son insulares, pero que son a petición de los municipios también. Sí, evidentemente, nosotros lo que hemos visto en proyectos ejecutados, en vías de ejecución y en fase ya de adjudicación, pues hay en torno a unos 27 millones de euros desde el área de obras públicas hacia toda la isla, ¿no? Municipio. Y lo que no nos queda de otra, lo único que he hecho cuando llegué fue empezar a hacer una ronda de visitas a los propios alcaldes, de presentación, y lo que sí me sorprendía era eso, ¿no? Muchos de ellos decían que echaban de menos ese tipo de cercanía y de diálogo con ellos. Hemos hecho, yo creo que prácticamente la totalidad de los municipios, a excepción de 2 municipios que me quedan por visitar, y visitaré en breve, en estos días, y como siempre he dejado Arrecife para el final, pero porque es una cuestión obvia de conocimiento, sé exactamente de primera mano los proyectos que se estaban ejecutando, el estado en el que están, y quizá a lo mejor el municipio con más proyectos que tiene, y evidentemente habrá que dedicarle un poco más de tiempo. Y pues por mi parte la relación hasta el momento ha sido exquisita. Yo creo que tiendo la mano a todos los alcaldes para que sepan que está el servicio de vías y obras del Cabildo Insular de Lanzarote está a disposición de los ayuntamientos en todo lo que se pueda ayudar, y creo que no han encontrado otra respuesta más que esa por mi parte. Esperemos que sean así las relaciones, se acercan periodos complicados como son los periodos electorales, y vemos que cada uno empieza
un poco arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Pues sí. Y esperemos que... ¿Se trabaja mejor en el Cabildo que en Arrecife? Me refiero no naturalmente las personas, el personal y demás, sino todo el entramado administrativo está mejor engrasado. Diferente, yo creo que diferente. Yo creo que no es una cuestión administrativa que esté más engrasado o menos engrasado. Yo creo que es una cuestión de... En Arrecife vemos que hay muchas áreas que cuentan con músculo técnico, que hay técnicos suficientes, administrativos, para poder sacar proyectos adelante, otras no tanto. En el Cabildo pasa exactamente lo mismo, lo único que sí vemos que las áreas que realmente necesitan personal están pues suficientemente dotadas y aún así siempre reclaman más recursos, ¿no? Por lo demás, pues yo creo que particularmente a mí me gusta más la administración municipal, porque tiene ese trato directo con el vecino, llega al vecino y tiene que estar sí o sí directamente. Eso me dijo un día un calle. ex concejal que luego pasó a ser consejero, dice, es que en el Cabildo no ves a un ciudadano. Sí, el Cabildo a veces hasta sorprende el silencio, sí, ¿no? El silencio que hay en la administración, propiamente el edificio. Yo la verdad que paro poco también en la oficina porque estoy más bien a pie de calle, pero sí es cierto que lo que me sorprendió cuando llegué fue el silencio, ¿no? Sí, eso me dijo alguien. No hay ese ruido porque es evidente, en el ayuntamiento tenemos muchísimos vecinos que día a día van allí pues a hacer sus consultas, a visitar al concejal, a tramitar cualquier documento que es de primera línea, pero bueno, yo creo que son administraciones diferentes y siempre hemos tenido como idealizado el Cabildo como un ministerio, pero bueno, técnicamente... Y ahora se han comprado un montón de coches en obras públicas, sí. Bueno, híbridos, todos. Me ha tocado la legislatura de los coches, ¿eh? Yo creo que... Sí, es verdad, porque también compró para la policía, ahora para obras públicas. Sí, cuando llegué a... Van a decir que tiene comisión con alguna... con algún concesionario. Un concesionario. Eso es peligroso, sí. Yo sí es cierto que lo de la policía local fue un expediente que iniciamos desde el principio hasta el final, porque llegamos y vimos como la realidad de la policía local era que andaban en coches de alquiler, y pudimos solucionar el problema. Tardamos prácticamente un año en poder resolver el expediente, pero presentamos los vehículos de la policía local y ahora me tocó presentar los vehículos de obras públicas. Estábamos trabajando con vehículos prestados del parque móvil y ahora pues vamos a ver, cada uno de los vigilantes coordinadores de carretera tiene sus vehículos para moverse por toda y la menos emisiones. Que sí, evidentemente la tendencia de las administraciones debe ser esa. Yo la verdad que agradezco y felicito la preocupación que tienen también cuando los técnicos se ponen a elaborar expedientes de este tipo, que tengan esa delicadeza de optar por vehículos híbridos donde el impacto de la huella de carbono es menor. Bueno, yo por mi parte ya lo último, Alfredo, simplemente preguntarle por cómo van un poco las relaciones también con el nuevo partido que ha entrado a formar parte del gobierno recientemente en el Cabildo de Lanzarote, con Podemos. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues la verdad que muy cordiales, ¿no? Evidentemente hemos tenido poco tacto en estos días porque ellos han entrado y están un poco haciéndose con sus áreas, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con Elena Solís, una persona con unas capacidades increíbles, maravillosas, muy predispuesta, con una predisposición absoluta a resolver problemas que verdaderamente están enquistados en nuestra isla. Con Jorge Peña, la verdad que también ayer teníamos una reunión un poco orientándolos sobre los presupuestos y las partidas presupuestarias que tenemos en este año que nos queda de ejercicio. Y la verdad que ha sido todo, bueno, de momento, ya digo, es un pacto, creo que es el pacto natural que debemos tener en nuestra ideología, ¿no? Tenemos un pacto de izquierda, creo que son personas nuevas en política, no tienen ese lastre en su espalda y esperemos que ellos vayan aprendiendo cómo funciona la administración pública y poder reeditar pactos de este tipo. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido y contarnos tantas cosas. Gracias. A ustedes. Y ya seguiremos atentos al devenir de la obra pública en Lanzarote, que por parte del Cabildo siempre ha sido ese motor que ha tirado de la obra pública adelante y se echaba ya bastante de menos en todos estos últimos años. Fíjense que están realizando obras de hace la tira, ¿no? Que si la carretera del Peñón, que si la carretera de Nazaret, que si la Rotonda Duga, etcétera, etcétera. Bueno, por lo demás, y sin salir del Cabildo, ayer se presentó una iniciativa que creo que es muy interesante, que tiene que ver con la juventud, con el hip hop y con todo ese tipo de cosas. Convocado porque hoy tenemos el placer de presentar una iniciativa llamada Across Hip Hop Lanzarote. Es decir, que nada más llegar al área de cultura del Cabildo de Lanzarote en el año 2019, una de las cosas que eché en falta en su programación fueron actividades destinadas para jóvenes, a esa franja de edad que va entre los 12 y los 20 años. Porque confiamos en ampliarlo en años venideros, el proyecto se va a desarrollar en el Centro Deportivo de Playa Honda y en el Centro Cívico de Arrecife.
Estos dos grupos tendrán una ratio de 20 alumnos y alumnas, los cuales tienen de plazo para inscribirse hasta el próximo 13 de febrero. Hacer actividades dirigidas a los preadolescentes y adolescentes, porque hay muchos proyectos para niños, para adultos, pero no para ellos. Que sepas trabajar en equipo, que sepas ser capaz de tolerar y de respetar las opiniones de los demás, aunque no sean iguales que las tuyas. Importante, como decíamos, hay un espectáculo al final. Estoy súper agradecida y todo mi equipo por esta posibilidad. Vamos a trabajar con profesores de aquí, coordinadores, diseñadores. Estoy seguro y estoy convencido que con este equipo profesional y el esfuerzo y dedicación de docentes y alumnos, el proyecto será un éxito. Bueno, pues tiempo ya de tertulia, hemos despedido a Alfredo Mendoza, recibimos a Alberto Acosta, que nos acompaña como cada miércoles, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas. Yo no he podido escuchar, pero hoy la bola que tenemos fuera me dice que hablaron del papagayo arena en la destiladera. Sí, además el miércoles que viene vendrá el alcalde a la destiladera, que hablaremos no solo de eso, sino de varias cosas más. ¿El de Yaiza? El de Yaiza, claro, sí. Pero el actual, que el hombre sí. poco tiene que ver ahí. Vaya herencia, ¿no? Sí. Vaya herencia, ¿no? Han dejado un hotel así de gordo encima de un camino que iba para la playa. Y además lo guapo era que, recordando, ¿no? Madre en su mía. momento, cuando se empezaron a decir todas aquellas estupideces de que si faltaba un papelito, acuérdense ustedes, acabó ni sé cuánta gente en la cárcel, tal. Bueno, cuando se decían todas esas tonterías del papelito, de repente el Cabildo encargó el informe dentro de sus servicios técnicos para ver las cosas que se incumplían. Y lo del papagayo arena, la pregunta era ¿con qué cumplía? No que se pasaban camas, se pasaban altura, se pasaban metros edificados, comían lindes marítimos terrestres, se comía una vía pública, habían unido dos parcelas de forma irregular, ahora podemos decir ya claramente ilegal. O sea, lo del papagayo arena, que además creo que fue el símbolo que acabó desatando esa guerra legal que se hizo contra la especulación hotelera, porque fue tan atroz el inicio de la obra y todavía cuando lo ves desde el mar es tan grosero, tan hortera, tan feo, tan que te revuelve las tripas nada más verlo. Bueno, pero decir que el mundo está lleno de cosas feas, ¿no? Sí. estéticamente discutibles, pero pueden ser feas y legales. Pero legales y con esa grosería, ¿no? De decir, pues claro, en el origen hemos ido conociendo, ¿no? Después de muchos pleitos judiciales y demás, y salvado el paréntesis donde no hubo pleitos judiciales o se perdían todos en el Cabildo de Lanzarote, ha regresado afortunadamente en este caso. Bueno, en fin, es una persona que conoce bien a Alberto, que es Agustín Domingo Acosta, que es quien está tirando del carro en esto y otros muchos pleitos y lo está ganando y está arrojando luz sobre lo que ha pasado en Lanzarote, ¿no? Bien, el caso es que hemos ido conociendo que la propiedad tenía dos parcelas, una allí y otra aquí. Entonces, en medio había un camino por donde la gente iba y venía de la playa. Entonces, el hotel dice, que me da igual. Uno, las dos parcelas, y hago un hotel así de gordo, ¿no? Y entonces, al final, pues es lo que no puede hacer. Los tribunales le habían dicho al ayuntamiento, ordene usted la demolición de eso porque tiene que ejecutar la sentencia. Y se ve que estaría de asuntos propios ese día o en algún juzgado, esos son los juicios que han tenido, el secretario, el alcalde y todos estos, y no ejecutaron la sentencia. Entonces, lo que ahora no se puede legalizar lo que es una vía pública, un camino público, no se puede legalizar, con lo cual todo lo que está construido ahí arriba, que es un cacho de hotel, hay que tirarlo. Pero además, como quiera que las construcciones no pueden estar pegadas a los caminos, hay que dejar retranqueo. Hay que tirar lo que está construido más el retranqueo de ambos lados del camino, ¿no? No, hay que tirarlo, punto. Que son unos 6.000 metros cuadrados. Todo el hotel. Pero ¿y cómo mantienes el resto? Pues ellos sabrán. Sí, claro. Los puntales ahí, o sea que pero que no es lo mismo tirar algo que tú tienes en la azotea. Vamos a suponer que... El de la azotea es el de al lado, que tiene que tirar la tercera planta, ¿no? Sí, exacto, el Princesa Yaiza. No, pero vamos a ver, si tú tienes un edificio pequeñito así, de estos que vemos en Arrecife, ¿no? De estos de 2, 3 plantas que son de uno en particular, ¿no? No es lo mismo tirar la parte de la azotea, que ya es un destrozo, que tirar la segunda planta de 3, ¿no?
Claro. Esto es que tienes que tirar lo que Cuestión está de en lógica. medio. Eso en los jueguitos esos que tienes que unir tres cosas, tres frutas o tres que no sé si lo qué, quitas- eso sí que Sí. encaja después. Eso sí, Es lo quitas y verdad. pues será eso, que después encajará de alguna manera. O lo quitas de ahí y lo pones encima. Madre mía. No, mejor piensa en el juego ese que es ir quitando piezas y que si quitas una de medio se cae todo. Sí, El ese- de las- es- pues más bien sería ese- más bien es ese Y además, el caso. y además tenía una gravedad muy grande cuando todos estos, que después a lo largo del tiempo se descubrió que las teorías no eran más que encubrir pues lo que ya hemos visto, casos de corrupción y demás. Pero lo más grave del papagayo arena no es solamente el papagayo arena, lo feo que es, lo horroroso que es y el mal gusto que fue darle ni siquiera la licencia o sentarte a hablar con él. Lo más grave de eso es que desde el punto de vista de mercado económico, cuando te veías a la tele de Juan Francisco Rosa y a Jorge Coll diciendo las tonterías de la planta alojativa más moderna de Canarias, el problema es que si tú pones un hotel horroroso en el mejor sitio de la isla a cobrar 30 euros diarios por un todo incluido, Aquello era todo incluido, ese hotel. claro, sí. ¿a cuánto precio tienes que vender tú la cama en quinta fila? Claro. Problema de los lugares como Lanzarote y las aberraciones, porque no se puso allí para poner un hotel de 6 estrellas de esos que están en Arabia Saudí, que todavía dice, bueno, pero es que no, se puso una cosa que nos hizo pobres, que nos hizo más pobres a todos, porque se le dio el mejor sitio de la isla, que es Papagayo, a la cosa más horrenda y cutre de la historia de Lanzarote. O sea que fue un majo y limpia por aquellos señores que defendían que nos íbamos a hacer ricos poniendo basura en primera línea de mar. Y ahora sabemos que es una basura arquitectónica que económicamente deflagraba los precios, la media de precios de Lanzarote, y que incluso era ilegal y que además tapaba un caso de corrupción. La verdad que este hotel lo tiene todo para irte a acostar por la noche y tener pesadillas con él. Es que lo más es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pero haciendo de abogado del diablo, no faltarán voces que digan, coño, ya que está hecho, será peor el remedio que la enfermedad, tirar ahí, todo eso, y ahí, tirar Jaime, con carretillas, llevarte todo eso a los escombros donde vamos. Y ahí, Jaime, te voy a decir una cosa, que el día en el que dijimos, bueno, ya que está, vamos a mantener el apartahotel Fariones, ese día perdimos la guerra con los especuladores. Es verdad, porque hubo... si se hubiera pero no lo tirado, dijimos nosotros, hubo una sentencia que lo dijo. Sí, si se hubiera, no lo dijimos, pero como sociedad lo aceptamos también. Bueno. Hasta los sindicatos lo aceptaron, el alcalde que vino heredado, porque esto después vino Florencio, fue heredado del anterior, también lo aceptaron todos, y como sociedad aceptamos que aquello tenía que, porque era peor tirarlo que tal. Sí, pero ahí, Alberto, cada sector tiene que hacer su trabajo. Digo, yo entiendo, si es una sentencia la que declara eso, tampoco la culpa es al final de quien lo acepta, sino de quien... Bueno, pero hubo presión de social, quien lo ha declarado, sí. Hubo lío. Hubo ahí. presión social, los sindicatos, fíjate los que estas trabajadores últimas en la horas puerta. está buscando yo mi archivo de fotos Sí, para Por eso otra digo, cosa. sí, que presión social sí, pero digo que si con el paso del tiempo y demás este tipo de cosas nos acaban pareciendo no tan escandalosas, es precisamente porque en algún momento Claro, se pero eso aceptó que, y claro. no la sociedad, sino quien No, quien la declara una sociedad sentencia también. es, bueno, De también. allí, también. del apartahotel Fariones, yo me acuerdo porque estas últimas horas, para otro asunto que ya un día hablaremos de ello, he estado buscando fotos antiguas, ¿no? Y me he encontrado una, 2 o 3, más de una, cubriendo el derribo de una parte de la terraza del apartahotel Fariones. Que es un chiste. El ex jefe de Costas, José Fernández, en fin, pues avisó a los medios que iban a derribar, no sé qué, del Hotel Fariones. Fuimos para allá y derribaron. Es como si ahora yo cambio las baldosas de mi terraza y pongo otra nueva. La solanita, ¿me entiendes? Sí, Que una cosa ridícula. Sí. si en su día se hubiera derribado ese hotel, se hubiera mandado un mensaje clarinete a todos estos golfos que vinieron después. Entonces, me refiero a los cargos públicos que han acabado hasta en la cárcel. Entonces, si por ejemplo, cuando hablamos de los esqueletos de Costa Teguise, que son un desastre, lo cierto es que detrás de los esqueletos hay una quiebra económica de esas empresas. Entonces, si tú sabes que cuando haces la guarrada de cargarte una playa, además te puedes arruinar, te lo piensas 2 veces. Sí, porque costó muchísimo, pero mucho, cuando toda aquella lucha, que un juez ordenara una paralización cautelar de una obra en construcción.
por el miedo justamente a que luego las indemnizaciones fueran multimillonarias y demás. Yo creo que se tardó, hasta el 2000 y pico. Sí, ¿no? Hasta el 2000 y pico. De hecho, los primeros casos que luchó el Cabildo de Lanzarote, que no era su competencia, sino que era tal la barbaridad, los primeros casos que luchó se permitieron, y los últimos fueron los que se paralizaron. Cuando ya empezaban coincidían, cuando empezaban a salir las primeras sentencias o las primeras instrucciones de los casos que ya estaban en marcha, empezaron ya y también porque las salas en España no tenían conocimiento de lo que era el derecho administrativo, ¿no? Entonces, cuando empezaron a paralizarse unas cosas, empezaron a ponerse nerviosos los de la planta alojativa más moderna del mundo, a decir que aquí no se puede hacer nada, que estamos espantando a los inversores, que desde luego, que así, que ya no... Y de todas formas, uno no puede sobornar honradamente, esas cosas. De todas formas, frente al no derribo, la imposibilidad del derribo, que no es imposible, que se puede derribar perfectamente y dejar aquello como estaba, ¿no? Pero en fin, está una teoría que es vamos a llamar la doctrina Martín Pallín, de mérito del magistrado mérito del Tribunal Supremo, de lo penal, que a mí me dijo, hablando muchas, yo he hablado afortunadamente con él un montón de veces, y en una me dijo que él había propuesto, o por lo menos como idea, que del mismo modo que a los narcos se les decomisa sus bienes en cuanto se les detiene y en cuanto se les demuestra, se les juzga y se les sentencia en firme pues por delitos contra la salud pública, ¿no? Y se les decomisan casas, coches, planeadoras, yates, obras de arte horteras que tienen dentro de las casas, etcétera, que ¿por qué no se puede decomisar también un hotel que es fruto de una corrupción? Entonces decomisas el hotel y lo conviertes en viviendas sociales, en una escuela de no sé qué, en una residencia para mayores, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero eso ya no está a nuestro alcance, ¿no? Eso es evidente que debería de ser así. Pero más allá de eso, hay una parte que es fundamental. Si, por ejemplo, este hotel se hizo, no recuerdo, pero andaría en el 2003, 2004, 2002, por ahí, por esas fechas, ¿no? Si han pasado 20 años, probable que los tipos hayan amortizado la ilegalidad e incluso hayan ganado dinero. De tal manera que este hotel, si además no se derriba, sino que tal igual, dice, oye, pues yo fui allí, invertí 100 millones de euros, al final pagué esos 100 millones y gané 15, pues que se fastidie Lanzarote, ¿no? Ya. Sí, porque además no son, la inmensa mayoría no son de aquí. También, eso hay que decirlo. Ah, claro, claro. Es que, por ejemplo, estos fueron ni ejercen. No, ni ejercen. Y hay casos también, bueno, casos de la propiedad del Papagayo Arena, además, es una propiedad muy compleja, porque tenía otros problemas judiciales muy serios. Pero bueno, al margen de eso, Lanzarote tiene que darse cuenta que cuando nosotros pasamos del modelo de Puerto del Carmen, donde hay una distribución de la riqueza, hay un montón de familias de tías que tienen sus apartamentitos, pequeños empresarios que han hecho sus apartahoteles, pequeños apartamentos, etcétera, etcétera, y redistribuía la riqueza a el modelo de Asolán, que son no directivos, sino empleados de multinacionales que vienen a exigirle al Ayuntamiento de Teguise, al Ayuntamiento de Yaiza o al Ayuntamiento que sea, que ponga mejor la avenida, pero que en el fondo lo único que quiere es una cuenta de explotación positiva y que genere dinero para que ese directivo, que es un empleado de una multinacional, además acabe en un cargo mejor. Claro. Entonces, los tíos vienen a Lanzarote para explotar el hotel, dando el mayor número, o sea, que le importa tres pepinos cómo vaya a quedar la playa de la Concha o cómo vaya a quedar la playa. Y sin embargo, el empresario de Puerto del Carmen, de tal, es ese que es el dueño del barcito, que tal. Sin embargo, en Playa Blanca el modelo fue distinto, el modelo fueron varios planes parciales muy grandes que aglutinaban toda la riqueza en 4 o 5 y que realmente quienes se hicieron millonarios fueron los que compraron las parcelas que eran multinacionales, los que las vendieron y los que intermediaron. Pero la clase media de Playa Blanca no es una clase media rica como sí la fue en su día la de Puerto del Carmen. Sí. O la de Tías en general, ¿no? Sí, sí, es así. Pues tengo por aquí justo el auto de ejecución de sentencia que habla de que la nulidad de los decretos son de abril del 99, septiembre de 2002 y diciembre de 2003, o sea, hubo varios.
con lo cual la licencia sería de finales de los 90 y el hotel estaría... Ese creo que era el 99, no sé si te acuerdas, Sí, sí. que ese día la oficina técnica de Yaiza era un ejemplo mundial, porque entraban las licencias de los hoteles un viernes y se entregaban un lunes. Es verdad, ¿Te acuerdas? y en masa. Con lo que solían tardar las licencias, que tardaban como 2 años para hacerte la casa, si ibas a pedir una... No, siguen tardando. Y siguen tardando. Siguen tardando. Sí. Tú ves, por ejemplo, una licencia de una casa y el proyecto es 300, 400 folios de una casa normal independiente. Imagínate lo que puede ser un hotel, ¿no? Bueno, pues en Yaiza en aquel momento se ve que tenían una oficina técnica... Con un croquis. Sí, se pegaban todo el fin de semana trabajando porque entraba la licencia un viernes y se daba la licencia el lunes. Así se dieron la mayoría de los hoteles. Después hubo otra gran mentira que dijeron, no, es que estos hoteles es la moratoria lo que ha hecho que sean ilegales. Hasta que se explicó, mira, no es la moratoria, es que tenían que hacer 3 plantas y hicieron 5. Tenían que, pues fíjense ustedes, tenían una zona verde un camino y montaron un Quicolán. Tenía una calle que tenía que dar acceso a la playa y se la comieron. O sea que de lo que estábamos hablando era de verdaderas cafradas urbanísticas, o sea, golfadas urbanísticas, comerte calles, zonas verdes, pasarte en altura. O sea que tú, por ejemplo... Una piratería del siglo XXI, ¿no? Una piratería de principios de la época esa. Y después también dijeron otra estupidez del pelo de... No, es que por culpa de la moratoria se edificó mucho. Mira, el ámbito constructivo del mundo en esa época se edificó en todos lados. No hubo moratoria en el Mediterráneo y lo destrozaron. No hubo moratoria en Gran Canaria, lo destrozaron. Bueno, mira, gracias a la moratoria escapó. El famoso, ahora no me acuerdo yo, Paco Roncero, no, Paco el Pocero. El Pocero. que edificó una ciudad entera. Una ciudad entera. En las llanuras de La Mancha. Sí, no sí, sé la llanura, una ciudad entera. Entonces, decir que el Lanzarote, por culpa de la moratoria, se edificó mucho, es decir, oye, que el Lanzarote que estaba fuera del planeta Tierra, o sea, en aquel momento hubo una crisis financiera que acabó con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y la quiebra del sistema mundial. Pero también es verdad que hubo gente que no edificó precisamente y con parcelas vacías al lado de estos hoteles, precisamente porque no podía y porque quisieron cumplir la ley y han estado un montón de años viendo como el de al lado se estaba haciendo rico y ellos sin todavía poner ni los cimientos, ¿no? Hasta que ya se ha ido desbloqueando, pero también hay que poner eso en valor, es decir, gente que pudiendo haber hecho exactamente lo mismo que el vecino, pues no lo hizo. Y después la sensación es que no hay solares, que no hay solares para ti. Sí, sí. O sea, zonas de construcción había un montón porque había 800.000 metros de edificables en Costa Teguise que eran propiedad de Algol, había pues no sé cuántos millones de metros en ¿cómo se llama esto? En Playa Blanca, en la zona de Pechiguera, parcelas como esa que todavía no se había edificado y que estaban pendientes. No es que no hubiera solares, es que tú no eres el propio... Yo tampoco tengo solares de construcción, pero eso no significa que salga a la calle y diga, no hay solares, no, es que el mío no se puede edificar, que son dos cosas distintas. Y entonces se recalificaban porque no había solares, mientras que las licencias de los que pedían tardaban un montón, las de los que no había solares, de repente el solar pasaba en la notaría, llegaba un señor, pasaba el solar de un mano a otro y se llevaba 800.000 euros. Es que eran cosas, lo que vivimos en los años esos. No, y aquella batalla de Santiago Medina, Berrugo no se toca, y fíjate que no, para caerte al suelo. Y ahora ya no interesa. Ha costado salud, ha sido tremendo. Y han pasado 10, 12 años de aquellas batallas, porque todo esto cambia cuando viene la verdadera moratoria, que es la crisis de Lehman Brothers, que es la crisis de la burbuja inmobiliaria. Viene esa crisis, que es la del 2008, ahí se para todo y gracias a eso salvamos lo que pudimos salvar de Isla, como sociedad, no una persona concreta, porque la gente en Lanzarote era de los pocos sitios que cuando venía un promotor decía, no, esto no genera riqueza, esto es pan para hoy y hambre para mañana, y lo fue, Si Lanzarote hubiera tenido la mitad de camas de las que tiene ahora, los turistas serían más caros, nuestros vuelos serían mejores, viviríamos mejores en general. Sí, seguramente. Es que lo fue. Porque tendría que haber venido mucha menos gente a vivir aquí también para trabajar. No tendrías problemas con tantas tuberías de agua, no tendrías problemas con las acometidas de la luz, no tendrías problemas con la necesidad de tantos colegios, el hospital no se te hubiera quedado pequeño, los puertos no tendrías que ampliarlos. O sea, el disparate que es que para 4 se hicieran millonarios, unos legalmente y otros ilegalmente, pero que para que 4 se hicieran millonarios, el conjunto de la isla perdiera calidad de vida, renta per cápita, todo ha sido
una cosa de loco, y entonces vivimos ahora en una sensación de las chorradas, y después te venía uno y dice, no, es que la planta alojativa es más moderna de Canarias. Hasta en eso, los hoteles que se hicieron en aquella época eran peores de los que se hacían. Eso es poco, tremendo. eso es ser poco viajado. Igual también se decía que si la bodega es la mejor de no sé dónde y tal. Vamos a ver, que vas a la Rioja, a la Besa o a la otra, o a Ribera del Duero y ves bodegas. Ves la bodega de Marqués de Riscal y te caes para atrás. O te vas a Burdeos o cualquier... Pero al margen de eso, hasta incluso en ese modelo de hoteles, perdíamos nivel. Cuando nosotros empezamos a hacer el turismo en Lanzarote, nosotros me refiero como sociedad, yo no tengo nada que ver con eso, pero como sociedad, teníamos, por ejemplo, el Hotel Salinas. El Hotel Salinas estaba catalogado el tercero mejor de Europa. El mejor de Lanzarote no es el tercero mejor ni de Canarias, de los que se hizo después. Sí, no está claro. Sí. O sea, bajamos también en calidad alojativa. O sea, lo que fue en su día el Hotel Fariones, el Hotel San Antonio, el Arrecife Gran Hotel y el Hotel Salinas, por orden geográfico, no por orden de montarlo, esos hoteles traían a verdaderos millonarios. Sí, tanto. Y después nos pusimos a poner que en vez de traer buenos hoteles tenían que ser modernos. Es que fue una cosa, lo que hizo Lanzarote fue, es que y tener todavía, claro, perdimos lo que hablamos, ¿no? Perdimos a César Manrique para tener a gente verdaderamente indocumentada que sigue diciendo chorradas. En fin, que le das así de economía a Alberto y te hace tres programas. Por lo menos. Y lo difícil que es remontarnos o querer remontarnos a la época en la que, como bien dices, anterior a todo lo que ha ocurrido, que en teoría es el camino que se quiere seguir y es el camino por el que se está apostando, pero claro, ¿cómo volvemos a lo de antes? Un poco... Pero hay una reflexión, hay justamente una reflexión dentro de un comentario en el digital, hablando en la noticia esta del papagayo arena, que a mí me parece interesante y que quizá podamos analizar cualquier otro día, porque falta muy poco ya para las 3 de la tarde, pero al menos un titular sí que merece, ¿no? Es decir, y viene a ser un poco... que alguien tiene que poner fin ya al corporativismo que ha existido aquí entre los empresarios hoteleros en torno a este tipo de cosas, ¿no? Todas esas teorías que has ido expresando, ¿no? Y viene a decir un comentario, dice, muy bien, vamos a apostar por la marca Lanzarote Premium. Bueno, vamos a empezar para que sean los propios empresarios quienes exijan separar la paja del trigo, ¿no? Claro. Y denuncien ese tipo de cosas. Y reconozcan que ese tipo de cosas no nos van bien, ¿no? Pero te iba a decir que si quieres te lo leo y mañana lo comentamos. Por si lo tienes ahí, mira. Sí, lo tengo aquí. Dice, se echa en falta que los hoteleros y empresarios que están en eso del Lanzarote Premium aplaudan y apoyen públicamente estas decisiones judiciales contra uno de los casos más graves de corrupción urbanística de Lanzarote, como es el Papagayo Arena, construido sobre suelo público, invadiendo miles de metros de retranqueo. La calidad empieza por exigir el escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Hasta que no condenen públicamente barbaridades como el Papagayo Arena, no serán creíbles. Bueno, pues justo y además, si le siguen dando para arriba o para abajo, no sé nunca cómo va esto de internet. Ahí está. Así que desde para arriba y otro para abajo. Pero es verdad, dice, la calidad empieza por exigir el escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Bueno, no sé, cosas que nunca pasaba aquí, ¿no? Digamos, no el cumplimiento de la legalidad, sino que se señalen hay dos cosas. El empresario no suele ser muy conservador en todas sus declaraciones, y yo creo que hay dos corrientes. Una, que es la de Asolán, que es necesaria, pero que Asolán necesita tener propiedad, no tener directores de hoteles, sino propietarios de hoteles, propietarios de terreno, propietarios tal, y después otra que es las propiedades de las cosas. El director de la cadena Meliano se va a meter con el director de la cadena H10, ni el de H10 con la cadena Hipotels, etc. Y sí que es cierto que en voz baja los empresarios dicen que aquello es una defecio, muchos empresarios. Pero es difícil colocar a tu marca, cuando eres empresario, criticando otras cosas, porque no está bien visto dentro del sector empresarial. Una cosa es, yo a los empresarios, y los nuevos empresarios, al Lanzarote Premium, a lo que se quiera crear, no le pido que haga esa labor, pero sí le pido que por lo menos no la encubra, ¿no? Que no salgan ahora con una nota de prensa diciendo que esto es horroroso para la imagen de Lanzarote, pues más horroroso es ver ese hotel, ¿no?
Sí, es así. ¿Qué van a pensar los alemanes que venían y ya no vienen? Si resulta que vamos a recuperar el orden infringido y a recuperar terreno. Yo llevo comiendo, imagínate, te sale uno de estos y dice, no, es que nosotros llevamos destrozando la isla honradamente, con sobornos honradamente, con asaltos honradamente a calles, a plazas públicas, todo eso levantándome a las 7 de la mañana para que honradamente comprar cargos públicos y tal, para que ahora venga alguien y nos haga mala campaña. La versión corrupta de lo que decían los británicos de Gandhi, ¿no? Qué caro nos está costando mantener a Gandhi pobre. Pues qué gran frase. Más o menos lo mismo. Qué gran frase todo lo que conlleva. Ya te digo, en fin, pues nada, gracias Paula, hasta mañana. Que si no pasa nada, nos viene a ver Ariagona González y, en fin, tenemos mucho gusto de hablar con ella. Hasta el viernes. Hasta el viernes, sí, señor. Mañana volvemos, hasta mañana a la misma hora. Buenas tardes.